¿Qué onda? Yo soy Numi y hoy quiero contarte de algo que me ha estado resonando en la mente. Entonces, bueno, antes de comenzar el video quiero platicarte un poco acerca del video pasado donde cuento un poquito acerca de quién soy. Nada más que ya no me alcanzó el tiempo para decirles que yo soy cristiana, creo en Dios, así es de que todos los temas que voy a estar compartiendo tienen que ver mucho con que Dios pues me ha sacado de todas las situaciones que he vivido. Entonces, hoy quiero compartir contigo de un tema que me estuvo dando vueltas mucho estas semanas. Yo he comprobado que el resultado de lo que soy ahora tiene mucho que ver con las cosas que me pasaron pues en mi pasado, vaya, cosas buenas, cosas malas que me marcaron, que marcaron mi vida. Y me he dado cuenta que no importa el tiempo que tú pases, si tú no resuelves las situaciones que en el pasado te acontecieron, no importa. El tiempo va a pasar y el tiempo no sana. Al contrario de esa frase que dice el tiempo sana, no, yo vengo a decirte que el tiempo no sana, el tiempo no sana. El tiempo puede que haga que se te olviden las cosas, pero no te va a sanar si tú no te das cuenta qué es lo que tú tienes. Entonces yo he tenido varias heridas de mi pasado que me ha tocado resolver a lo largo de mi juventud. Pues ya les había dicho, tengo 25 años y me he dado cuenta que varias cosas que me pasaron, aunque fueron muy pequeñas, marcaron mi vida y tenían mucho que ver con los patrones de mi comportamiento. Entonces tuve que darme a la tarea de echarme un chapuzón en mi pasado y de recordar qué fue lo que me marcó para yo poder quedar libre de esas heridas y poco a poco comenzar ese proceso de sanidad. Y bueno, para no hacerles como una clase teórica o algo así, yo quiero compartirles dos cosas que me acontecieron cuando yo estaba más pequeña que marcaron mi pues pasado, porque ya ahora ya estoy en el presente, pero me marcaron y pues que tuve que arreglar para comenzar el camino a la sanidad. Ok, entonces voy a empezar con la primera experiencia de las dos que les contaré, y la primera cosa que les voy a compartir, el primer historia de vida que les compartiré, tiene que ver mucho con mi niñez. Cuando yo era niña, ya les había contado, mis papás se divorciaron, entonces yo tenía una relación muy estrecha con mi papá. Yo jugaba con él. Me acuerdo que una vez fuimos al parque y un perro, bueno, nuestro perro mordió a otro niño, entonces metieron a mi papá a la cárcel o a esa cosa que al complejo o algo así, lo metieron ahí y yo lo tuve que esperar. O sea, tengo pocos recuerdos, pero todos los recuerdos tienen que ver con que me la pasé muy cool con mi papá. Esta onda de que mis papás se hayan separado cuando era niña, yo recuerdo la última vez que lo vi, yo tenía como, pues no sé, unos 6 a 8 años, la verdad no estoy muy segura, pero estaba en esa edad. Y yo recuerdo que mi papá me llevó a casa de mi abuelo, donde fue la última vez que lo vi. Y él me dijo, hija, nos vemos, te doy dinero para que te compres unas botas. Me metió el dinero en el zapatito y no lo volví a ver. No lo volví a ver hasta hace poco que ingresé a la universidad, tenía 18, 19 años. Pero te estoy hablando que probablemente fueron de 10 a 12 años que yo no supe nada de mi papá. Lo único que sabía era que mi mamá siempre nos recordaba la cosa de que ella había dejado nuestros números de teléfono y nuestra dirección con él para que él pudiera hablarnos y visitarnos. Yo recuerdo unas cuantas llamadas, pero de ahí no recuerdo más. Y lo único que sí tengo muy presente es que viví viví en una familia con un padre pues que no estaba. Y yo tal vez conscientemente, porque era niña, nunca me di cuenta del efecto que tuvo en mi vida, porque pues era niña, pero ahora puedo darme cuenta de cuánto me ocasionó el no haber estado con un papá. Entonces más adelante, cuando comencé a relacionarme con personas de manera pues de amistades o de chicos que de repente me gustaban, que yo les hablaba y ellos me hablaban, yo podía notar en mí un temor enorme a ser abandonada, un temor a que si ellos dejaban de hablarme, la culpa era mía, porque algo en mí estaba mal, porque de alguna manera las personas que estaban a mi alrededor tendían a irse, porque yo lo sentía. Una cosa es lo que es realmente, que puede ser muy diferente, pero otra cosa es lo que sientes, y yo sentía que esas personas se iban por mi causa, porque algo estaba mal en mí.
Y más adelante pude darme cuenta que la razón por la que yo sentía que las personas me iban a abandonar era porque la relación más importante de mi niñez me abandonó cuando pues yo era niña, y yo no sabía qué rollo, no sabía por qué se había ido, pero lo más probable es que yo me culpé de que él se fue, porque yo no podía entender la razón por la cual él se fue. Entonces yo supongo que estando niña yo solo pensaba, debe ser mi culpa o no sé. Entonces me di cuenta que esta situación de mi papá me marcó para toda mi vida en cuanto a la relación que yo tenía con personas. Y no importa qué tipo de relación, yo sentía que iba a ser abandonada, incluso con Dios. Yo recuerdo que mucho tiempo yo estuve orando a Dios y le decía, bueno Dios, yo voy a hacer lo que tú me pongas en el corazón, lo que tú has soñado para mí, pero no me abandones. Y yo siempre oraba eso, Dios, no me abandones, porque yo tenía un sentido de que me iban a abandonar tarde o temprano. Y bueno, al final les voy a decir cómo pude resolver esto, ¿no? Entonces, esa es la primera herida que yo me di cuenta cuando yo era niña. Que mi papá se fue y pues a causa de eso yo sufría en mi mente de que me iban a abandonar y era mi culpa. Y la segunda herida fue cuando igual yo estaba chica, vivíamos con unos familiares. Entonces, el esposo, que era una persona política, un familiar político, de pues una familiar de sangre mía, abusó de mí hablando de que pues me tocaba mis partes íntimas y todo eso, ¿no? Entonces él me decía no le digas a nadie, pero pues gracias a Dios yo le dije a mi mamá. Y el día en que expusimos pues esta situación ante mi familiar cercano, pues este familiar no dijo nada y se quedó sin decir nada. Y me acuerdo que nos fuimos y las cosas siguieron igual. No de que me seguía abusando, dejó de hacerlo, pero pues esta persona seguía estando en la casa y así, ¿no? Entonces yo, sin darme cuenta, construí un muro entre mí y esta persona de mi familia. Pasaron los años y pues esta persona política pues, se alejó, se separó de la familia por otras cuestiones, pero ese muro que yo construí seguía ahí. Y yo no me había dado cuenta hasta hace unos 3 años que yo comencé a sentir una repulsión, o tal vez ya la sentía y apenas fui consciente. Entonces yo me di cuenta y comencé a reflexionar por qué, y pues ahí fue donde pude notar que la razón por la que yo sentía esa repulsión era por aquella situación que ocurrió cuando pues, yo estaba niña y las cosas no se resolvieron. Entonces yo me sentí que no me defendieron y que pues le valió a esa persona lo que a mí me aconteció. Y pues por eso yo construí ese muro. Yo me desconecté emocionalmente de lo que a esta persona le pudiera pasar. Y me ha costado mucho trabajo reconstruir esa relación. Y hasta hoy en día yo todavía sigo en el camino de la sanidad hablando de esta relación. Ahora, estas dos situaciones, ponle que sean pequeñas, ponle que sean insignificantes, ponle que, ay, tú digas, eso que a mí me han pasado cosas peores. Pero hablando de mi vida, fueron situaciones que me marcaron y que dieron resultado en pues, la persona que comenzaba a ser en mi juventud. Y te voy a compartir algunos pasos de cómo es que yo estoy siendo libre de las cosas que en el pasado me golpearon y dejaron marca en mí. Y bueno, esas son heridas que pues como te decía al principio, por más que pase el tiempo, si tú no las arreglas, ahí se van a quedar. Y van a pasar años y tú vas a tener todavía esas heridas en tu corazón. Y lo peor es que no es como de que, ay, tengo la herida y ya. No, o sea, duele todavía y duele por dentro y se puede hasta infectar y hasta puede crear amargura en tu corazón, puede crear un temor al rechazo como yo lo tenía, puede crearte el repeler nuevas relaciones por lo que te aconteció. Entonces, pues les voy a compartir estos pasos. Entonces, la primera cosa que yo tuve que hacer es reconocer que me duele, y además pues darme cuenta que así es, que me duele y que sí soy humano, que no soy tan fuerte como pienso. Entonces, en mis momentos de debilidad, obvio, de intimidad delante de Dios, yo tuve que reconocer, ¿sabes qué, Dios? Sí me dolió que mi papá se haya ido. Sí me dolió el no haber tenido una niñez con él. Sí me dolió ver a los demás que tenían papás y yo no. Sí me dolió y me afectó. Entonces, primer paso, reconocer qué herida tienes ahí.
Puede ser la herida de tu papá, puede ser la herida de alguna otra situación, pero es importante reconocerlo. Es como los alcohólicos anónimos, si no reconocen que son alcohólicos nunca van a comenzar su proceso a la sanidad. Igual nosotros, si no reconocemos que tenemos una herida, nunca vamos a comenzar ese paso a la sanidad. Entonces la primera cosa es reconocer qué es lo que tienes en tu corazón y que todavía te duele. Y mira, no es malo ser vulnerable. Todas las personas somos vulnerables, somos débiles porque somos humanos. Tú no eres de acero, tú no eres un todopoderoso, tú te equivocas y tienes errores, te duelen cosas. Tan solo te puedo decir que si te pegas en el dedo chiquito del pie te duele. Y es porque eres humano y está bien. Está bien, no tiene nada de malo ser frágil, porque así nos creó Dios y así nos ama. Y Él nos fortalece. Entonces la primera cosa es reconocer qué es lo que me duele. El punto número 2 tiene que ver con perdonar al causante de aquella situación. En mi caso yo tuve que perdonar a mi papá, incluso también a mi mamá, porque igual pensaba, ay, ¿por qué se separaron? Y así. Y en el otro caso tuve que perdonar pues a la persona agresora y también a mi persona familiar que pues no me defendió. Y bueno, perdonar es un proceso, no es de que dices, ay, los perdono y ya todo se va. No, tienes que perdonar una y otra vez, todas las veces que sea necesario. Entonces, perdonar. Y sobre todo también ayuda un montón a acordarte de la situación, acordarte de qué fue lo que pasó y perdonar específicamente. Por ejemplo, yo tuve que decir, Dios, yo perdono a mi papá por haberme dejado aquel día, bla, 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 bla. Yo perdono a este familiar por no haberme defendido en esta situación. Y yo estoy segura que conforme yo te estoy contando de mis situaciones, el Espíritu Santo o escuchas una voz en tu mente que te está diciendo, esta situación te dolió, esto te dolió, aquello te dolió. Entonces yo estoy segura que Dios es fiel para recordarte y señalarte qué cosas aún te duelen. Y bueno, el paso número 3 de lo que tuve que hacer es hacer este proceso una y otra vez. Entonces, el primer paso, reconocerlo. El segundo paso es perdonar y acordarte la situación para estar consciente pues de qué vas a sanar. Y el tercer paso, hacer todo lo anterior. Entonces, esto no es como una receta mágica que de un día para otro ya vas a estar bien. Tú necesitas tomar el primer paso al proceso y continuarlo y caminar hacia tu sanidad. La sanidad no es algo que dices, ay, ya lo tengo y ya. No, es algo que tú comienzas y que tú tienes que mantener día con día. Entonces espero que te haya impactado, que te haya ayudado estas situaciones que me pasaron a mí. Y sobre todo puedo ser de testimonio para decirte que realmente Dios puede sanar tu corazón y que necesitas arreglar las cosas que están en el pasado. No vivir en el pasado, pero sí arreglar delante de Dios lo que te duele para que comiences ese camino a tu sanidad. Y eso se hace todos los días, e incluso con cosas que tal vez te dolieron ayer. Incluso si en el día te dolieron cosas, en la noche es como, a ver, me dolió esto, perdono a esta persona, me dolió aquello, perdono a tal persona, reconozco que me duele, porque es normal que nos duela, es normal. Y pues fiel es Dios para sanar todos nuestros dolores del corazón. Y bueno, espero que te haya servido mucho, te haya dado luz este tema. Siento que me quemé un poco de las cosas que me han pasado, pero creo que pueden dar mucha luz las situaciones que a veces nos pasan. Y pues yo oro para que Dios pueda sanar tu corazón y tú puedas comenzar este proceso a la sanidad. Y que todos los días estés más cerca de ser quien Dios soñó que tú seas. Bueno, nos vemos la siguiente vez. Adiós. Mi casa está llena de pelos de sal. Todo está lleno de pelos de sal. Te prometo que ya puedo haber hecho un colchón. No sé, ya pude haber hecho un colchón de todos los pelos que salí suelta.